Un placer estar con todas y todos ustedes de nuevo en el ciclo de conferencias digitales. Gracias por su lealtad, gracias por seguir una semana más en lo que se ha convertido el programa líder de digitalización para las micro y pequeñas empresas. Hoy tenemos un programa especial, bueno, como todos, ¿verdad? Nos encontramos en la casilla de decisión camino a la compra y hemos dedicado los últimos programas a conocer cómo posicionar nuestro sitio web en los resultados de Google de manera gratuita. Hoy y en los siguientes 3 programas nos enfocaremos en saber cómo aparecer en la parte de pago, en los anuncios que están arriba. Y tenemos un invitado de excepción. Nos acompaña el ingeniero Carlos Héctor Espino, que es coordinador de la Cátedra de Negocios de la Universidad Autónoma de Chihuahua y un gran conocedor de la publicidad digital. Así que no se vayan, tenemos un programa espectacular. Te animamos a que compartas este vídeo para que pueda llegar el ciclo de conferencias a mucha más gente. Puedes ver todos los programas del ciclo de conferencias digitales en el canal de YouTube de Colao, yendo a la sección de ciclo de conferencias, o bien aquí en la sección de vídeos donde lo estás viendo ahora mismo. Aprovechamos para recordarles que ahora, gracias a la alianza con el Correo Nacional de Honduras, ustedes pueden descargar de su cuenta de Colao un código QR que pueden mostrar en cualquier oficina de Honducor de Correos Nacionales de Honduras para recibir un descuento exclusivo en su próximo envío, además de recibir una atención personalizada gratuita. Aproveche esta gran oportunidad. ¡Comenzamos! Comenzamos entonces el primero de los 3 programas dedicados a saber cómo posicionar nuestra página web arriba en la parte de los anuncios, por qué y cuánto. Vamos a responder estas preguntas y también las que ustedes nos han enviado. Como siempre, les animamos a enviarnos sus vídeos con consejos, sus preguntas al correo que aparece en pantalla. Veamos la primera pregunta. Lucía Pastrana, de Ciudad del Este, en Paraguay, nos pregunta: ¿hay que anunciarse en Google, en Facebook o en ambas? Vayamos por partes. Empezamos fuerte, Lucía. Qué gran pregunta para comenzar. Anuncios de Google, empecemos por eso. Nosotros en Colao no nos anunciamos en Google, no tenemos publicidad digital en Google. No la tenemos, pero la teníamos al principio. Lo que sucede es que ahora nosotros nos posicionamos de manera gratuita en la mayoría de búsquedas para las que nos interesa ser visibles. Y como ya estamos visibles en la parte gratuita, no nos hace falta estar en la parte de pago. Sin embargo, ¿sabes cuánto tiempo tardamos en comenzar a posicionarnos en la parte gratuita? 2 años. Y es que esta es la gran diferencia entre los 3 resultados que aparecen en el buscador. Estar abajo en la parte gratuita puede tardar entre 1 o 2 años. Arriba, en la parte de Google Mi Negocio, la parte de Google Maps, que vimos en el programa anterior, por cierto, puedes estar entre 2 y 3 meses, porque depende de factores como que recibas reseñas, que sean buenas reseñas, de la competencia que tengas. Cuenta 3 meses, 4 meses, 6 meses a lo sumo. Sin embargo, en la parte de los anuncios estás en 24 horas. Depende del tiempo que tardes en abrir una cuenta en Google Ads, de poner obviamente tu método de pago, de crear una campaña. Todo esto lo veremos, no te preocupes, y ya está. Al día siguiente, tu anuncio está arriba de Google. Por eso, la publicidad de Google es recomendable usarla al principio, cuando todavía no estás en la parte gratuita y todavía no estás tampoco en la parte del mapa, en caso que seas una empresa con una dirección física. Si no, el mapa no es para ti. Bien. Entonces, anuncios de Google, es importante estar al principio y gradualmente. También depende de tu industria, no hay una respuesta definitiva para todas, pero te aconsejamos ir desenchufando de Google Ads, de la parte de los anuncios, a medida que vas incrementando tu presencia en la parte gratuita orgánica del buscador. Y en Facebook, bueno, en Facebook nunca, y esto puede sonar un poco rotundo y quizás hay alguna excepción, pero te aseguro, Lucía, que llevo en esto de la publicidad digital, marketing, cuenta desde el año 2000. Ya que son 21 años, 22, el tiempo vuela. He conocido muy pocas, y se cuentan con los dedos de una mano, las empresas que han sacado una rentabilidad positiva de sus anuncios en Facebook. Vamos con otra pregunta. Lisandro Echeverría de Pamplona nos pregunta:
¿Cómo hacer que los anuncios de Facebook sean rentables? Bueno, pues gracias por la gran pregunta, valida nuestra hipótesis, seguramente no han estado siendo rentables para ti y no lo van a ser. Si no te has anunciado en Facebook, no lo hagas. Si lo estás haciendo, pausa. Cancela. Elimina tu cuenta de publicidad en Facebook. Habrán excepciones, seguramente, pero yo no las conozco. Tercera pregunta. Nos viene de Lorena Gómez de Cochabamba. Nos dice, ¿cuánto dinero he de invertir en mi publicidad digital? Bien, la respuesta corta es, depende. La respuesta larga es, no necesitas tener un gran presupuesto. Con $10 al mes puedes ya generar tráfico web interesante. Sin embargo, al principio de cuando tú comienzas a hacer las campañas digitales, tu publicidad, sugerimos tener un poquito más de presupuesto. Porque te interesa conocer qué palabras clave, qué términos la gente está usando, a qué anuncio le da clic preferentemente, y eso te va a permitir optimizar. Y luego, cuando ya tengas la campaña optimizada, puedes reducir y estabilizar y tener menos presupuesto. Pero al principio recomendamos multiplicarlo por 3. Amigas y amigos, antes de dar paso al ingeniero Espino, que nos va a dar una clase maestra sobre la publicidad digital, vamos a dar paso a Alba, que nos va a decir cuáles son los 3 tipos de anuncios que puedes hacer con Google Ads. Aloha, colaos. Google Ads es la plataforma de pago por clic de Google. Nos permite mostrar anuncios en las páginas de resultados de Google y en las páginas web, blogs o sitios que visitan nuestros clientes potenciales. Con Google Ads podemos crear 3 tipos de anuncio: anuncios de texto, anuncios de imagen y anuncios de vídeo. Los anuncios de texto pueden ser muy efectivos cuando estamos vendiendo un producto o servicio que nuestros clientes potenciales suelen buscar en Google. Por ejemplo, este gimnasio de CrossFit de Barcelona sabe que sus clientes potenciales suelen buscar gimnasios de CrossFit en Google, así que ha creado un anuncio de texto para llegar a sus clientes potenciales justo cuando estén buscando gimnasio de CrossFit en Barcelona. Con los anuncios de imagen podemos llegar a nuestros clientes potenciales cuando están navegando por sus sitios web y aplicaciones favoritas. Por ejemplo, esta empresa de servicios de estilismo online permite obtener asesoramiento personalizado sobre moda y comprar ropa desde su propia aplicación web. La gente aún no conoce este novedoso servicio y no suele buscarlo en Google, por lo que esta empresa puede crear anuncios de imagen muy llamativos para llegar a sus clientes potenciales cuando lean su periódico online favorito. Los anuncios de vídeo se muestran en YouTube y pueden ser útiles para cualquier tipo de negocio. Son muy efectivos para hacer branding o para mostrar el funcionamiento de un producto o servicio. Ahora ya sabes qué es Google Ads y qué tipos de anuncios puedes crear. Con Colau puedes hacerlo de una manera fácil y rápida. ¡Aloha! Gracias, Alba. Pues ya hemos visto anuncios de texto, anuncios de imagen y anuncios de vídeo. No recomendamos los anuncios de imagen y no recomendamos los anuncios de vídeo, por un simple motivo. Los anuncios de imagen son anuncios que se ponen en artículos, en noticias, en periódicos, etcétera, en cualquier sitio web, básicamente, ¿no? Pero la gente que le da clic, muchas veces le da clic, la mayoría de las veces le da clic por error. Fíjense ustedes si no en móvil. A veces el anuncio ocupa la mitad de la página, sino todo el ancho. Y la gente al darle para abajo le da por error y se regresa. Un dinero que usted está pagando para nada. Y aunque la gente le dé clic, de nuevo, piensen en la filosofía por la cual nosotros al principio recomendamos publicidad en Google y no publicidad en Facebook. Porque la gente está buscando el producto. Eso es lo que hace que los anuncios de texto sean efectivos. Los anuncios de imagen pues son iguales que los de Facebook. Es la misma historia. No lo recomendamos. Igualmente los anuncios en YouTube pues tampoco, porque la gente no está buscando el producto o servicio. Recomendamos así entonces quedarnos con los anuncios de texto. Y en los siguientes programas vamos a decir cómo crear las campañas para que sean exitosas. No se preocupen. Hoy vamos a dedicarnos a enfocarnos a explicar este universo de publicidad digital. Sin más, damos la palabra, pasamos el micrófono al profesor Carlos Héctor Espino Enríquez, que es coordinador del Centro de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estimado profesor, el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes, Dani. Muchísimas gracias por la invitación.
que nos haces a estos seminarios de digitalización para MIPYMES. Pues qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias de nueva cuenta. Creo que es una gran oportunidad para las MIPYMES para poder ser parte de este ciberespacio que yo creo que hoy más que nunca es una actualidad. ¿Y por qué una actualidad? Bueno, pues hoy por hoy yo creo que no podemos ser ajenos a la digitalización que se vive tanto de manera personal como de manera empresarial. Si nada más tomamos en cuenta como seres humanos, de las 24 horas que pasamos de nuestro día, fíjense nada más, 8 horas con 57 minutos, al menos en México, pasamos en el Internet, ¿sí? Y 2 horas pasamos con 18 minutos viendo televisión sin Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente 1/3 de la parte de nuestro día lo pasamos en la web, ¿sí? Pero de ese tiempo, ¿dónde lo pasamos? Bueno, pues el 86% del tiempo lo pasamos en el hogar, un 62% de las personas lo pasan en el trabajo, un 11% lo pasan en lugares públicos, otros en un 4% en la escuela, o un 5% más lo pasan en un cibercafé, o bien en alguna otra casa de familiares. Hablamos de que las compras procedentes en Internet, de los usuarios, al menos aquí en México, hablamos de un 77%, ¿sí? El otro 23% de las personas o compradores o consumidores no lo utilizan para eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda claro? Lo que sí nos queda muy claro con esto es que el Internet es el medio actual en el que todos estamos inmersos. Y como empresa no podemos dejar de estar inmersos en él. ¿Y esto es crucial para qué? Pues para lograr los resultados buscados para tu web. Por ejemplo, Google AdWords es una plataforma usada para qué. En Google AdWords, bueno, pues se trata de crear anuncios de manera muy específica, ¿sí? Esto debido a la competencia y demanda de las personas, y la configuración es clave para llegar al usuario que hace una búsqueda activa como tal, y para ello se tienen que especificar las palabras clave, ¿sí? Los filtros demográficos y demás, para no hacer que se tarde mucho la persona en llegar a nosotros, ¿sí? A fin de cuentas, la usabilidad de ambas plataformas, tanto de Facebook Ads, que es una plataforma muy fácil de manejar en ambas funciones, tanto Power Editor como el administrador de anuncios, tienen un sistema que es muy intuitivo. ¿Para qué? Para generar las campañas y los conjuntos de anuncios. Además de que puedes establecer el costo y tiempo de difusión según tus necesidades. Y estos anuncios están hechos hasta que los usuarios principiantes puedan manejarlos sin errores, ¿sí? Estas son las ventajas que hay en utilizar este tipo de plataformas. Las interacciones contra las ventas son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo de lo que más buscamos. Y los anuncios en redes sociales, hablando de Facebook, pues tienen como finalidad que generar mayor enganchamiento. ¿Para qué? Lograr más visitas en tu web, inscripciones, viralizar y posicionar la marca. En el caso de la publicidad en AdWords, bueno, pues es ideal para captar clientes nuevos, y el posicionamiento local y para incrementar ventas. Al manejar este sistema, pues hay que revisar las tasas de conversión por categoría. A fin de cuentas, que estas se ubican de entre el 1 al 2.7% y se pueden duplicar o triplicar si se tiene una buena estrategia. La ventaja de esto, ¿qué es? Bueno, pues que es una manera barata de llegar a muchos usuarios de una manera muy segmentada, ¿sí? De acuerdo a lo que hoy por hoy vivimos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos usuarios que cada vez buscan ¿qué? Servicios y productos pues muy personalizados. A fin de cuentas, ¿qué es lo que busca el cliente? Tener ese traje a la medida, y Facebook Ads y Google AdWords nos lo permiten. ¿Y qué tenemos que hacer para optimizar los anuncios en AdWords? Bueno, pues lo que creo que es muy importante, primero que nada, es tener creatividad para que ese anuncio sea atractivo. Y esta clase de enunciados son los que van a llamar la atención. A fin de cuentas, AdWords es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos publicitarios de mi marca.
Muchísimas gracias por la invitación a compartir un poquito de cómo podemos lograr posicionar nuestra marca o nuestra empresa por medio de estas plataformas. Dani, como siempre, muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias, doctor Espino, por esta gran cátedra que nos ha impartido, que sin duda nos va a ayudar muchísimo a conocer un poquito más los diferentes tipos de publicidad digital. En los siguientes programas, como les hemos prometido, vamos a darles los secretos, las recetas, para que tengan éxito. Ahora, acabaremos, como siempre, dándoles el micrófono a ustedes. Y en esta ocasión nos vamos desde Chihuahua hasta Asunción, Paraguay, donde tenemos el privilegio de contar con el consejo de Alfred Verne, que es fundador de Master Design. Señores, el ser emprendedor no es cosa fácil, es cosa diaria, es disciplina, es perseverancia y por sobre todo saber exactamente a dónde vamos, cuál es nuestro norte. Así que no se desanimen, sigan siempre, estudien, aprendan, pero sobre todo apliquen sus conocimientos, enseñen lo que saben para no guardarse a uno mismo. Tienen que aprender a enseñar, tienen que aprender a delegar para crear el eslabón del liderazgo dentro de su pequeña o dentro de su gran empresa o de su compañía. Bravo, Alfred, por este gran consejo que nos has dado. Hemos de tener siempre nuestro norte presente, persistir y delegar. Y como has mencionado que tenemos que conocer cuál es nuestro norte, no tengo opción. Hay que darle paso de nuevo a nuestro gato favorito, al gato Cherice. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Bueno, pues con el gato Cherice nos despedimos un programa más. Creo que ya lo hemos tenido en 5 o 6 programas. Nos encantan los gatos en Colao. Amigas y amigos, nos veremos, si Dios quiere, en el próximo programa del ciclo de conferencias. Gracias por estar ahí, leales, sirviendo. Un privilegio servirles a ustedes y a sus empresas. Que vaya bien.